En este vídeo vamos a ver la última unidad de aprendizaje del módulo de comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o microempresas, que es una especie de recopilación de lo que hemos visto en los módulos anteriores y que se llama gestión comercial de pequeños negocios o microempresas. Fundamentalmente, de lo que vamos a hablar en este módulo es de aspectos que tienen que ver con la gestión administrativa y específicamente con la documentación. Entonces, en las empresas, para la actividad comercial, en todos los intercambios comerciales, se intercambian además documentos. Documentos que tienen pues, una serie de funciones. Una función jurídica, en el sentido de delimitar derechos, obligaciones, dejar constancia probatoria de los sucesos que acontecen, de las actividades que se llevan a cabo. Luego también tiene una función contable. Todas las transacciones que tienen un valor económico, pues tienen que estar registrados en la contabilidad por normativa, por imperativo legal en las empresas. La contabilización de las operaciones comerciales y, por supuesto, de todo el resto de operaciones, pero específicamente las operaciones comerciales, que son las que nos ocupan, requiere que los documentos que sustentan esa contabilización sean convenientemente gestionados por la empresa. Hay documentos que no tienen necesidad de prueba jurídica ni tienen reflejo contable, pero sin embargo tienen una función de control. ¿Por qué? Porque permiten llevar un seguimiento de las actividades y sobre todo permiten hacer un seguimiento de los procesos. Es decir, es documentación que tiene que ver o que registra información que las personas pueden utilizar en los diferentes pasos de un determinado proceso. Veremos algún ejemplo, pero por ejemplo, el albarán. El albarán es verdad que tiene una función probatoria o quizás sea mejor utilizar pues un inventario de almacén. Por ejemplo, se pueden hacer inventarios de almacén que no tengan reflejo en la contabilidad, pero lo que de alguna manera hacen es probar que se han hecho unas actividades, como por ejemplo, pues contar las mercaderías que están en el almacén. Y esas funciones de control ayudan a delimitar las responsabilidades, es decir, los documentos sirven para dejar claro quiénes son los responsables de las diferentes actividades. Y finalmente, una parte fundamental de la documentación que tiene que ver con la actividad comercial, además tiene un reflejo fiscal, o sea, tiene un valor fiscal. Para esto son los registros contables y la veracidad de las declaraciones tributarias. Es decir, en un momento dado, un documento contable, como puede ser una factura, tiene además unas bases imponibles y unos impuestos que tienen su reflejo fiscal. Es verdad que no es función de las personas que están en el departamento comercial ni la función jurídica, ni la contable, ni la fiscal, pero sí es importante, sobre todo en una microempresa, donde los equipos son reducidos y las personas normalmente tienen que llevar a cabo funciones diferentes, es decir, varias funciones, que todo el personal tenga claro la importancia de los documentos, porque si no, en un momento dado, las personas de administración o los administrativos de la empresa pueden tener dificultades para explicar o para que sus compañeros de los departamentos comerciales, por ejemplo, o de los departamentos de operaciones, entiendan la importancia de hacer una adecuada gestión, seguimiento, conservación y custodia de los documentos de la actividad. Bien, ¿qué documentación está relacionada con la actividad comercial? Pues normalmente podemos de alguna manera subdividirlo en tres. Esta documentación la podemos subdividir en tres funciones. Toda la documentación que está relacionada con la compraventa, con las puras transacciones de compraventa, normalmente es documentación que se intercambia entre los clientes y la empresa o entre los diferentes intermediarios y la empresa. Luego, la documentación que está relacionada con los cobros y los pagos. Normalmente, esta es una documentación que a veces manejan las personas del departamento comercial, pues porque la recogen en clientes y tal, pero la mayoría de las veces, y en estos momentos en que los cobros y los pagos se realizan mayoritariamente por medios electrónicos, pues el personal comercial no suele intercambiar o por sus manos no suele pasar esta documentación. Pero no cabe duda que debe conocerla porque en algún momento puede verse involucrado en alguna transacción de cobro o de pago. Y hay
otras documentaciones que maneja el equipo comercial que no tienen por qué estar directamente ligadas a la compraventa, pero que sí son un apoyo a las actividades de compraventa. Empezaremos por esta documentación, en concreto, por ejemplo, con un documento importante como es la ficha de clientes. La ficha de cliente es aquel documento en el que registramos la información relevante para la empresa de los clientes. Muchas veces esa información relevante incluye, pues, por ejemplo, información contable o información que por razones fiscales tenemos que conservar. Pero desde el punto de vista del departamento comercial, lo importante de la ficha de cliente es que contenga la información que es útil para las operaciones de venta al cliente, incluyendo las actividades de fidelización, promociones, etcétera. Entonces, en esta documentación, cada vez más, en esta ficha de cliente, cada vez más, aparte de lo que sería información de contacto, que es fundamental, o incluso información de las transacciones, se registra en los sistemas informáticos que veremos en el último punto, se registra información que tiene que ver con, por ejemplo, la segmentación, es decir, aficiones del cliente, formas de compra, formas de actividad, sus relaciones. Podemos incluso, si esta persona o si los interlocutores que tenemos, si el cliente es una empresa, pues los interlocutores con los que hablamos, el saber quiénes son, qué aficiones tienen, en qué redes sociales se mueven, porque es una forma de poder contactar o de poder obtener información. Esto no es espionaje, es actividad comercial, es mantener contacto con nuestros clientes y conocer, pues, aquellas cosas que les interesan, porque será la mejor manera de hacerles llegar nuestras propuestas que solucionen sus problemas o necesidades. Otro documento comercial que tampoco tiene que ver directamente con la compraventa, es decir, no es algo que se haga una transacción, es los catálogos de venta, los catálogos de producto, los catálogos de servicios. Normalmente estamos hablando de documentos, pues, de tipo informativo, muchas veces puede ser persuasivo en el sentido de que, bueno, pues presentan la mejor imagen de los productos, incluyen el argumentario, otras veces son más técnicos, los catálogos pueden ser también información técnica. A veces el catálogo incluye ficha del producto, una descripción pormenorizada de las características físicas, de materiales, etcétera, del producto. Si el catálogo está pensado no tanto para un consumidor final cuanto para un intermediario, pues ese catálogo normalmente incluirá posiblemente información técnica de formas de embalaje, cantidades mínimas de compra, etcétera. Otros documentos que ya sí tienen que ver con las transacciones puramente comerciales son, como tenemos aquí, la hoja de pedido y el albarán. La hoja de pedido es un documento en el que el cliente nos hace llegar sus necesidades de unos determinados productos. Hay empresas que tienen ventas recurrentes en sus clientes. Pensemos en, pues, una empresa que vende productos a supermercados, a cafeterías, a ferreterías. Estos clientes suelen hacer compras recurrentes, pedidos que se repiten. Bueno, pues esto es una forma fácil de que los clientes puedan hacer estos pedidos con facilidad, es tener disponibles unas hojas que pueden estar, como en este ejemplo, preimpresas con los productos que se pueden pedir, y el cliente solo tiene que apuntar, por ejemplo, las cantidades. Normalmente la hoja de pedido no es un documento válido hasta que no está refrendado por la empresa, comprobado que el almacén contiene, o en el almacén se tienen los stocks disponibles, etcétera, etcétera. Una vez que la empresa ha comprobado que el cliente puede hacer el pedido, pues porque no tiene incidencias, no tiene deuda o lo que sea, y se comprueba que mercancías hay en el almacén, se prepara el pedido, como ya vimos en el tema anterior, y se emite el documento básico. Este documento sí es un documento con valor probatorio, que es el albarán. La hoja de pedido es un documento probatorio, en el sentido en que en cualquier momento que hay un litigio o un conflicto con un cliente, nosotros podemos hacer valer la hoja de pedido. Pero la hoja de pedido no es un documento, es un documento interno, es un documento que la empresa puede tener o no. Sin embargo, el albarán es un documento oficial en el que además está previsto que tenga un determinado contenido que es obligatorio, y es el documento que sirve como prueba irrefutable, inequívoca,
de que se ha producido una entrega. Cuando se hace una entrega a un cliente, se entrega un albarán que, con 2 copias, una copia para la empresa y otra para el cliente, que el cliente tiene que firmar. Es verdad que muchas empresas descuidan este trámite. Se lleva la mercancía, se recoge en un almacén y en el almacén una persona que puede no tener autorización de firma en la empresa hace un garabato en el documento. Bueno, cada vez es importante que las personas que firmen un albarán pues pongan un sello y pongan su nombre y unos datos. A lo mejor es verdad que la persona que firma en el albarán no es un apoderado de la empresa, pero por lo menos es identificable qué persona ha firmado ese albarán. El albarán es un documento crítico para la empresa vendedora. Entonces es un documento que es cuya gestión se debe cuidar de manera rigurosa. Otro documento absolutamente crítico y absolutamente estratégico en las transacciones de compraventa es la factura. La factura es el documento oficial de transmisión de propiedad. Por lo tanto, tiene implicaciones legales muy importantes. En la factura deben aparecer una serie de datos también de cumplimentación obligatoria y que hemos visto en algún tema anterior, que no se pueden soslayar, y una factura incorrecta puede dejar a la empresa en una situación de indefensión para luego reclamar pagos, que es el objetivo fundamental. Pero también una factura incorrecta puede poner a la empresa en una situación complicada de cara a la autoridad fiscal, porque a diferencia del albarán, que no tiene reflejo contable, la factura tiene reflejo contable y por lo tanto reflejo fiscal. Pasamos a otro tipo de documentos, lo que decíamos, documentos de pago. Los documentos de pago son documentos que sirven para materializar un pago. Es verdad que cada vez se utilizan menos documentos en papel, los pagos se hacen cada vez más por mecanismos electrónicos, sobre todo entre las empresas, pero bueno, todavía siguen existiendo, o por lo menos sigue existiendo el concepto, ¿vale? Y todavía se siguen haciendo pagos mediante cheque. Esto que tenemos aquí, el cheque es un documento que emite un banco. El banco emite el documento y se lo da al dueño, digamos, de una cuenta corriente, al titular de una cuenta corriente. Y con esos documentos, con los cheques, el titular de esa cuenta corriente lo que hace es comprometer pagos que van a ir contra su cuenta corriente en favor de otras personas, que son los beneficiarios. Entonces, en un cheque siempre debe aparecer el nombre del beneficiario, la cantidad a abonar. La cantidad a abonar debe ir en número en unas casillas y en letra en otras. Siempre debe ir en letra. Debe aparecer la fecha y es verdad que debe aparecer un beneficiario del cheque. Lo que pasa es que ese beneficiario puede ser una empresa, puede ser un particular o puede ser quien lo lleve en la mano. En ese caso, se pone páguese al portador. Siempre hay que poner un beneficiario. Si pone al portador, quiere decir que la persona que tiene el cheque y lo presenta para el cobro es quien tiene el derecho de cobro. Los cheques existen de varios tipos. Aquí vemos pues, un ejemplo, el primero es un ejemplo de cheque normal, el de la derecha, si veis, pone conformado. El cheque conformado es un cheque que, cuyo pago ha sido respaldado previamente por el banco. Si alguien nos da un cheque conformado, lo que ha hecho el banco es, en la cuenta corriente de esa persona que nos ha dado el cheque, ha bloqueado el dinero para pagar cuando nosotros presentemos el cheque. La diferencia es que cuando nos dan un cheque que no es conformado, podría darse el caso que cuando lo presentemos al cobro no haya fondos en la cuenta corriente. También tenemos aquí abajo a la izquierda un cheque cruzado y bueno, pues este cheque cruzado es un cheque en el que es obligatorio ingresarlo en una cuenta. No se puede cobrar en efectivo, sino que hay que ingresarlo en una cuenta. Y finalmente, como vemos, pues tenemos un cheque al portador. Otro instrumento de pago que cada vez se utiliza menos, al menos en España, es el pagaré. El pagaré es algo parecido a un cheque, es decir, es un documento que emite el banco a un titular, se lo da a un titular de una cuenta corriente y este titular de la cuenta corriente lo utiliza para pagar. La diferencia del pagaré y el cheque es que el pagaré es postdatado, es decir, el pagaré es un documento de compromiso de pago que lleva una fecha. Está pensado para cuando la fecha de cobro es diferente a la fecha de firma.
Es decir, el cheque es un documento en el que yo me comprometo a pagar e independientemente de la fecha que ponga en el cheque, de hecho la fecha que se pone en el cheque debe ser la fecha de firma, pero independientemente de la fecha que figura, el cheque es pagadero en el momento de la presentación, el pagaré no. El pagaré es un documento en el que yo me comprometo a pagar en una fecha, en la fecha que pongo en el pagaré. Es obligatorio que ponga la palabra pagaré, como lo veis aquí, cosa que en los cheques, por ejemplo, no tiene por qué ponerlo. No tiene por qué poner cheque. En el pagaré debe poner la palabra pagaré y, como vemos, aparece la fecha de firma del pagaré y la fecha de compromiso de pago. Aquí lo tenemos también, ¿vale? Vencimiento, fecha de vencimiento, 20 de agosto de 2007. Y sin embargo, la fecha de firma la tenemos debajo, es 4 de junio de 2007. Ya digo, es verdad que los pagarés durante la crisis de la construcción, pues desafortunadamente fueron utilizados de forma, no quiero decir fraudulenta, pero sí a la ligera por las empresas, que lo que hacían era financiarse a base de pagarés. Es decir, una empresa le firmaba pagarés a un deudor con el que iba a adquirir una deuda futura, le firmaba los pagarés, este deudor presentaba los pagarés en el banco, cobraba ese dinero y si luego el que había firmado inicialmente no pagaba, pues el banco se encontraba con un incobrable, porque como sabemos la crisis de 2008 pues, fue una crisis de deuda. Finalmente, dentro de los documentos de pago tenemos la letra de cambio. La letra de cambio es verdad que también es un documento que ha caído totalmente en desuso. Se utiliza en transacciones muy particulares, transacciones entre empresas, muchas veces son para proyectos, para compras grandes de proyectos que van a tardar en pagarse. Por ejemplo, es una forma de hacer pagos a cuenta. Es decir, si yo le encargo a una empresa que me fabrique algo y me lo va a ir entregando pues de forma en diferentes plazos, pues porque lo que me va a fabricar tiene diversas entregas, pues lo que podemos hacer es que la forma de pago es que me haga firmamos varias letras que son compromisos legales de pago a diferentes fechas. Normalmente, la ventaja de la letra de cambio respecto a otras formas de pago es que es un documento que, como vemos, va en un papel oficial. Es un documento que lleva una forma de cumplimentación pues con un cierto rigor legal. Y lo más importante de la letra de cambio es, primero, que se puede endosar, es decir, si yo he recibido una letra de cambio de un cliente, puedo utilizar, como es un compromiso fehaciente de cobro, la puedo utilizar para pagar a un proveedor. ¿Vale? A eso se le llama el endoso. Es decir, yo tengo un compromiso, alguien dice que me va a pagar el 15 de julio 1.000 euros, pues si yo le tengo que pagar el 15 de julio 1.000 euros a otra persona, le doy esa letra. Bien, la verdadera característica particular de la letra de cambio la tenéis aquí, en esta expresión que pone aquí, con protesto notarial. Es decir, la letra de cambio, si cuando vence no se atiende su pago, tiene un mecanismo de cobro, digamos, judicial, un mecanismo de cobro judicial de gestión rápida, que es que se presenta ante un notario, se demuestra, el notario hace un documento que se llama protesto y con ese documento presentado ante un juez, el juez puede proceder a un embargo inmediatamente. Cuando normalmente los cobros de impagos suelen ser procedimientos pues, largos, costosos y complicados en vía judicial. Otros documentos que tienen que ver, aquí ya no estamos ni con los documentos de la compraventa, sino con documentos que tienen que ver con los contratos, con los acuerdos entre las empresas, con la delimitación de derechos y obligaciones. Fundamentalmente, el documento, digamos, el paradigma del documento que tiene que ver con las obligaciones y los derechos es el contrato. El contrato de compraventa es el que habéis visto en módulos anteriores o que veréis en el módulo siguiente. Es el documento paradigmático donde se determinan las obligaciones y derechos de las partes que firman una venta, una compraventa. Sin embargo, hay algunos documentos asociados, como por ejemplo el documento de licencia de uso. ¿Qué es un documento de licencia de uso? Es un documento que se firma cuando alguien cede un derecho de uso. Una cesión de derecho de uso puede ser la cesión de derecho de una marca en una franquicia,
que es el ejemplo que tenéis aquí. Pero también es un derecho de uso, el derecho de uso de la licencia de uso de un software. Muchas veces los programas informáticos no se compran, se tiene una licencia de uso. Cada vez lo vemos más cuando las empresas de software nos piden un pago mensual, un pago o eh, eh, un pago periódico, puede ser mensual o puede ser anual. En realidad lo que estamos haciendo es pagar el derecho a usar ese software. No es nuestro, no nos dan el código para que lo tengamos nosotros en nuestro ordenador y hagamos con él lo que queramos, sino que lo que nos dan es el derecho a usar el código. ¿Vale? Eso es una licencia de uso. Existen las licencias de uso, o sea, en las licencias de uso lo que se determina es qué derecho de uso tiene quien recibe ese derecho de uso, es decir, qué puede hacer con ese bien, ¿vale? Pues a veces lo puede usar simplemente sin ánimo de lucro, o lo puede usar y puede modificarlo. Imaginad, por ejemplo, que es una obra, pues no sé, un diseñador nos diseña nuestra web, pero en vez de vendernos el diseño y que sea nuestro y podamos hacer con él lo que queramos, le decimos, mira, no, nosotros te pagamos por el uso de esto. Bueno, y el diseñador nos dice, bueno, vale, pues si quieres las cabeceras, los colores y no sé qué, lo puedes cambiar. Pero si ya vas a hacer cambios mayores, me lo tienes que decir y me lo tienes que contratar a mí. Esto sería una cesión parcial. Luego está situaciones en que se concede una licencia de uso muy, muy limitada. Por ejemplo, es la que se nos concede con los libros. Cuando compramos un libro, estamos adquiriendo una licencia de uso, estamos leyendo el libro. Pero la realidad es que nosotros no podemos coger el contenido de ese libro, fotocopiarlo, utilizarlo para crear nosotros otro libro, copiarlo. Normalmente, si nos fijamos en los libros, suele poner todos los derechos reservados. Es decir, nos están dejando leerlo, verlo. Las obras de arte, pues tenemos un derecho de uso que es verlo, pero no podemos copiarlo, alterarlo, etc. Os he puesto aquí un ejemplo de las licencias Creative Commons, que es una licencia un particular que se utiliza sobre todo en el mundo de las creaciones tecnológicas y que pues es una licencia bastante abierta. Normalmente se ceden derechos muy amplios. Lo normal, es verdad que hay licencias Creative Commons que son totalmente restrictivas, pero lo normal, como veis aquí, pues este simbolito significa derechos de atribución. Es decir, puedes hacer lo que quieras con este producto que te encuentras en Internet, que puede ser una imagen, un programa, un juego, lo que sea, puedes hacer lo que quieras, pero tienes que decir que no es tuyo y que es de esta otra persona. Es derecho de atribución. Es decir, te dejo que hagas con él lo que quieras siempre que digas que este documento o este producto o lo que sea es creado por fulanito. ¿Vale? Bueno, las licencias Creative Commons darían para un curso completo. Otro documento que forma parte de las actividades comerciales y que muchas veces puede constituir incluso fuente de debate con clientes es el certificado de garantía. En el certificado de garantía lo que hace un fabricante, los certificados de garantía normalmente los emiten los fabricantes y lo que hacen es delimitar las condiciones en las que el fabricante se va a hacer cargo de los posibles defectos y problemas que pueda causar aquel producto que está en el mercado. O sea, el certificado de garantía no es decir la garantía es de 2 años, es decir, yo reconozco, yo certifico que este producto está en buenas condiciones y en buen uso y me comprometo a considerar que debe estar en buen uso siempre que se cumplan estas condiciones. Por ejemplo, que no hayan pasado 2 años. ¿Vale? Pero también, normalmente en los certificados de garantía, si los leemos con detenimiento, pues dice que el producto haya sido utilizado para los fines para los que fue diseñado. Por ejemplo, no meta usted el gato dentro del microondas, porque entonces el que no estaría en garantía sería el gato, pero el microondas también se va a estropear. Es decir, ese tipo de cosas que nos parecen raras verlas en unas instrucciones de unos electrodomésticos, por ejemplo, que parecen a veces absurdas, es para garantizar que cuando el fabricante en el certificado de garantía dice que solo garantiza el buen funcionamiento del producto siempre que se cumplan las condiciones normales de uso,
se hace referencia a las condiciones que se describen en el manual de uso. Muchas veces, muchos fabricantes lo que hacen es que unen el manual de uso, el manual de instrucciones o manual de utilización con las condiciones de garantía. Otro documento, otro aspecto que vamos a ver en este tema tiene que ver y está relacionado en cierto modo con los certificados de garantía y con los derechos y obligaciones, es la gestión y el registro y seguimiento de quejas y reclamaciones. ¿Por qué? Bueno, cuando un cliente considera que sus derechos han sido vulnerados y no está tan claro, la empresa considera que no es así, pues normalmente se genera una situación de conflicto y entonces el cliente tiene derecho a poner una reclamación. El cliente siempre tiene derecho a presentar quejas, reclamaciones, sugerencias, lo que quiera. Pero en cualquier caso, la administración, mediante ciertos mecanismos legales previstos pues en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, donde se consolida toda la legislación relativa a los derechos de consumidores y usuarios, pues ahí se contempla la posibilidad o la obligación de que las administraciones faciliten a los consumidores la expresión de sus reclamaciones ante los establecimientos y ante las empresas que venden. ¿Eso cómo se hace? Pues se materializa mediante un documento que es la llamada hoja de reclamaciones. La hoja de reclamaciones es obligatoria en todos aquellos documentos, en todas aquellas empresas perdón, que atienden a consumidores y usuarios. Es decir, no tiene sentido la hoja de reclamaciones en aquellos negocios cuyos clientes no son consumidores. Por ejemplo, aquellas empresas que venden a otras empresas. Entonces, la normativa a la que hace referencia la legislación de consumidores y usuarios y, por tanto, las hojas de reclamaciones, es solo relativa a las relaciones entre empresas y consumidores finales. Entonces, si estamos en una empresa y al cliente que le hemos vendido algo es otra empresa que va a utilizar ese producto para su actividad empresarial, no está, digamos, el posible incumplimiento no estaría amparado por la ley de consumidores, sino que estaría amparado simplemente por el derecho mercantil, porque somos dos empresas que hemos firmado un contrato y una de las dos dice que la otra no ha cumplido. Eso se dirime en los juzgados. Muy bien, volvemos a la hoja de reclamaciones. Punto primero, los establecimientos abiertos al público tienen obligación de tener las hojas de reclamaciones siempre a disposición de los clientes. No podemos mandar a un cliente a otro sitio a buscar la hoja de reclamaciones. No se le puede ir a otro departamento, no se le puede decir que vaya a buscarla, que es que ahora no tenemos porque las tenemos en nuestras oficinas centrales. Eso es sancionable automáticamente. Si el cliente en ese momento pide la presencia de un policía local, por ejemplo, de los que pueden estar por la zona, y este levanta un atestado de que el establecimiento no tiene hojas de reclamaciones, se va a recibir una sanción inapelable. No hay forma de escaparse de esa sanción. ¿Cómo tienen que estar las hojas de reclamaciones? Las hojas de reclamaciones son un librillo que tiene 3 copias como mínimo. Hay comunidades autónomas, porque la hoja de reclamación la emite la comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que a veces tienen 4, pero normalmente lo obligatorio es que tengan 3. La hoja que se queda al cliente, que suele ser la primera, que es donde escriba y es blanca, la que se queda al establecimiento, que suele ser la tercera, y la de en medio, que es la que se tiene que llevar a la administración, que es verde. Es decir, tenemos 3 hojas. Cuando a un cliente se le entrega una hoja de reclamaciones, obligatoriamente este recuadro que tenemos aquí en la parte como rodeado en negro, tiene que estar ya cumplimentado por el establecimiento, porque esos son los datos del establecimiento. El cliente no tiene por qué saber cómo se llama la empresa, ni su CIF, ni cuál es su sede social, ni nada. Esa información tiene que estar cumplimentada. Mi recomendación, tener hojas de reclamaciones con ese recuadro ya cumplimentado en la tienda. Tener siempre.
¿Por qué? Porque hay veces que el cliente está muy enfadado y ponerse a rellenar esa parte cuando el cliente te ha pedido la hoja de reclamaciones, lo único que va a hacer es que el cliente se enfade más, te va a decir que no rellenes nada, que no quiere que escribas nada, que se quiere llevar la hoja en blanco, etcétera, etcétera. ¿El cliente se puede llevar la hoja en blanco? Sí, pero entonces, con mayor razón, ese recuadro tiene que estar cumplimentado. Por eso es mejor no arriesgarse y tenerlo cumplimentado antes. Si el cliente se quiere llevar la hoja de reclamaciones en blanco y no cumplimentarla en establecimiento porque está muy enfadado, porque está muy nervioso, porque lo quiere pensar mejor, no se lo debemos negar. Deberíamos pedirle que por favor nos deje la hoja rosa, aunque sea en blanco. Hay clientes que no se fían, que no saben cómo es el procedimiento, no, que por cierto, el procedimiento de gestión está en el dorso de las hojas, en la parte de atrás está explicado cómo es el procedimiento, por si alguna vez algún cliente pregunta. Pero hay veces que el cliente está muy enfadado, ofuscado, está nervioso. No se discuta con el cliente por este tema, que se lleve la hoja de reclamaciones. Eso sí, el establecimiento debe apuntar el número, porque las hojas de reclamaciones están numeradas, debe apuntar el número en algún sitio. Lo normal es poner un papelito donde se tienen guardadas las hojas de reclamaciones y con una anotación que es el día 17 de agosto de 2020, un cliente se llevó la hoja número 751 sin cumplimentar y no nos dejó la copia rosa. Y ya está. ¿Por qué? Porque si viene una inspección de consumo y nos trae la hoja, no nos vamos a acordar que aquella hoja fue una que se llevó el cliente sin cumplimentar. Con lo cual, el inspector de consumo nos va a preguntar qué tenemos que decir de lo que está escrito en esa hoja y nosotros no vamos a tener nada, ni vamos a tener ninguna documentación, ni ninguna copia, ni habremos hecho nada con ella porque el cliente se la llevó. Entonces, por eso es importante, puesto que las hojas son numeradas y la administración de consumo sabe que esa hoja era nuestra, dejar un reflejo de que no sabemos qué es lo que el cliente va a reclamar porque no nos lo ha dicho. ¿De acuerdo? El cliente es el que está obligado a llevar la hoja a consumo, a las oficinas de consumo, bien a las oficinas municipales o bien a la consejería correspondiente. No es obligación nuestra, esto es importante, no es obligación del establecimiento. Hay que dejárselo claro al cliente. Entonces, si luego el cliente se lleva la hoja de reclamaciones y no la lleva a consumo, pues ¿qué le vamos a hacer? Nosotros, sí es verdad que si el cliente ha rellenado la hoja de reclamaciones y nos la ha dado, nosotros tenemos que gestionar esa reclamación. Eso es obligatorio por ley. Y lo vamos a ver a continuación cómo es el proceso. Todos los procesos de quejas y reclamaciones tienen que ser visibles. Tenemos que tener un cartel de que disponemos de hojas de reclamación para nuestros clientes. Lógicamente tiene que estar accesible, es lo que decía antes. No podemos decirle al cliente que tiene que ir a no sé dónde a buscarlas. Siempre hay que dar una respuesta. Cuando el cliente nos hace una reclamación por la vía oficial, a ver, puntualizo, siempre hay que dar una respuesta, pero cuando lo hace por la vía oficial, con mayor razón. Siempre que el cliente nos pone una reclamación, tenemos que dar una respuesta. Dentro de la... Ojo, no en la hoja de reclamaciones, no en el momento que está haciendo la reclamación. Esto también es importante. Hay veces que las personas que están en el establecimiento, el cliente está muy enfadado, rellena la hoja de reclamaciones y un dependiente que le está atendiendo añade al final, en el hueco que hay para que la empresa ponga sus alegaciones, pues añade lo primero que se le ocurre. El cliente está muy enfadado, me ha insultado, no tiene razón y además este cliente es un ignorante y un impresentable. Bueno, pues ese tipo de cosas no puede, la empresa no se puede permitir el lujo de que esas cosas salgan en un documento oficial que va a ir a una administración de consumo. Pero tampoco puede salir en un documento oficial que en un momento dado puede llegar incluso ante un juez un comentario de el cliente tiene razón, el almacén no ha cumplido su compromiso y el cliente le ha costado 500 euros el error. O sea, eso tampoco, porque, a ver, la persona que está en la tienda a lo mejor no sabe lo que ha pasado en el almacén. Entonces, la cumplimentación y la gestión de las hojas de reclamaciones es muy delicada. Mi recomendación, y esto sí es recomendación, digamos, de haber llevado un departamento de atención al cliente durante muchos años. Ante la duda, no escribir nada.
El cliente se le da la hoja de reclamación con los datos del establecimiento. El cliente escribe lo que quiera y la persona que recoge la reclamación hace una anotación diciendo: el establecimiento se reserva sus alegaciones para el análisis posterior de la reclamación. Y ya está. Quedamos bien con el cliente, no, en ese momento no damos una respuesta. Esto es importante porque sobre todo en las microempresas muchas veces la persona que a lo mejor está en el momento de atender al cliente, pues es un dependiente una dependienta que tenemos contratado y que a lo mejor no tiene mucha experiencia. Bueno, pues tenemos que ser rigurosos y cuidadosos en cómo se cumplimentan los documentos oficiales. Luego, a la hora de gestionar internamente la reclamación, pues lo que sí dice la administración es que las empresas tienen que ser diligentes. Es decir, si yo le tengo que dar una respuesta al cliente, pues le tengo que dar una respuesta rápida. No puedo tardar 8 meses en darle una respuesta. Ya sé que las líneas aéreas no lo están haciendo, pero es la realidad. Hay que tener en cuenta si ha habido gastos, por ejemplo, durante el periodo de garantía, todas las reparaciones que se le hacen a un producto que está, que está cubierta por la garantía, pues no debería incurrir en ningún gasto el cliente, etcétera, etcétera. Por supuesto, la información es confidencial y, por supuesto, cuando uno gestiona las reclamaciones, no debería solo quedarse en apagar el fuego, sino que debería utilizar esa información para mejorar sus procesos internos. Bien, y ya nos queda muy poquito. Ahora pasamos a la gestión, a las aplicaciones informáticas. A lo largo del módulo ya hemos visto un montón de información relativa a los usos que se le puede dar, por ejemplo, a las aplicaciones ofimáticas en las relaciones con los clientes, utilizar el procesador de texto para las comunicaciones escritas, incluso se pueden utilizar procesadores de textos para elaborar pues, catálogos o elaborar folletos, etc. La utilización de las hojas de cálculo para hacer presupuestos, para hacer facturas incluso. Y, por supuesto, para llevar las propias hojas de cálculo nos permiten llevar los datos de los clientes, las fichas de los clientes. Y las bases de datos, específicamente las bases de datos relacionales, pues nos permiten gestionar toda la información relativa a los clientes. A nadie se le escapa que pues, la gestión de las herramientas CRM que vemos aquí, que ya hemos visto descritas en un capítulo anterior, lo que hacen es gestionar una base de datos de clientes. Bien, de esta diapositiva la única cosa de la que no hemos hablado anteriormente es del ERP. ¿Qué es un ERP? Pues un ERP es un sistema de gestión unificada de los recursos de la empresa. Es un Enterprise Resource Process, es decir, es una herramienta que nos permite gestionar de forma conjunta todas las áreas de la empresa. Lo vemos en la diapositiva siguiente y aquí vemos que es una base de datos, una única base de datos donde está toda la información de los clientes, de los empleados, de los productos, todo consolidado en una sola base de datos a la que acceden los programas de producción, los programas de gestión de proyectos, los programas de recursos humanos, los programas de ventas y en particular el CRM, los programas de logísticas y por supuesto los programas de contabilidad, finanzas, impuestos, etcétera. ¿Vale? Entonces, en estos momentos en el mercado ya es muy difícil que haya una empresa que no tenga un ERP pequeño. Por ejemplo, muchos de las pequeñas tiendas que no forman parte de una gran cadena, sino que son una pequeña tienda y que lo único que le vemos es un terminal punto de venta, es una caja registradora inteligente conectada a un ordenador, ya hay un montón de software de gestión de terminal punto de venta que son pequeños ERPs. Es decir, si mi empresa es una tienda, es decir, yo solo soy una tienda, pues yo también necesito gestionar. No haré una gestión tan compleja, pues seguramente no tendré un programa de recursos humanos, pero a lo mejor mi terminal punto de venta me permite que los vendedores cuando entran metan un código y así puedo controlar los turnos de trabajo.
A lo mejor no hago proyectos y no tengo un programa de gestión de proyectos, pero sí tengo un programa de ventas que además está conectado a la contabilidad porque los tickets van directamente a la contabilidad. ¿De acuerdo? Y por supuesto está conectado con el inventario, porque yo cada vez que hago una compra meto los productos en mi sistema y a medida que voy vendiendo, el sistema puede tener incluido una gestión de stocks. Entonces, es importante saber que hoy día una empresa que esté funcionando, una empresa y sobre todo una empresa comercial, no puede funcionar adecuadamente sin un adecuado ERP. Es decir, puede funcionar, pero será, entre comillas, un chiringuito. Es decir, hasta los bares y las cafeterías, que son solo un pequeño bar o una pequeña cafetería, tienen un terminal punto de venta y mi recomendación es que si quieren gestionar con eficiencia y no arruinarse en 6 meses, deben gastar o deben invertir un poquito en un programa de terminal punto de venta que incluya esas mínimas funcionalidades de ERP que les van a permitir saber pues, los productos que tienen en el almacén, las caducidades de los productos, lo que han vendido, qué días venden más, qué días venden menos, etcétera, etcétera. Y con esto he terminado esta quinta unidad de aprendizaje y hemos terminado todos los materiales del módulo. Muchísimas gracias por la paciencia que habéis tenido en ver estas diapositivas. Aquí tenéis todos mis datos de contacto. Lo más importante quizá es mi correo electrónico. No os cortéis, podéis dirigiros a mí. Lo más que puede ocurrir es que no os conteste si estoy muy liada. Pero bueno, si necesitáis preguntarme alguna cosa de estas que he dicho en el curso, que a lo mejor no es tanto del curso, sino que tiene que ver más con temas de negocios y cosas de este tipo, pues me podéis contactar, ¿vale? Lo dejamos aquí.